Vídeo de la jornada Sexualidad Funcional, incluido en el programa piloto para la creación de un centro de asesoramiento y formación en temas de sexualidad para personas con discapacidad y su entorno familiar y profesional. Realizado el viernes 4 de noviembre del 2016 en el Salón de Actos de Salud Pública en Valencia. Clausura jornada. Pues té la paraula Joan Planells i tancarem l'acte amb les següents paraules. Gràcies. Bueno, dada la hora, intentaré ser lo más breve posible. Yo estoy muy satisfecho hoy de haber visto cómo se ha desarrollado la jornada. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Dicen. Y yo, para mí, ahora me lo aplico. Yo recuerdo en mis años de estudiante en la Universidad de Bruselas que ahí cuando llegamos, mi mujer y yo, lo primero que nos dijeron en la información de la universidad es que teníamos un servicio de atención sexual. Os hablo del año 72, uno ya es mayor, creo que soy el más mayor de la sala. Bien, y entonces pues nos recibió una trabajadora social y nos dijo, bueno, ya sé que ustedes son pareja, pero en fin, que sexualmente pues tienen su vida, pero ustedes han planteado que todo se puede mejorar, ¿no? Digo, hombre, efectivamente. Dice, bueno, pues aquí tienen un servicio, tendrán unas proyecciones, tendrán, etcétera, etcétera. Y aquello fue una cosa que me gratificó mucho, entrar en una universidad donde pensaban en esos servicios al cliente, el cliente o el estudiante. Pero en aquel entonces, cuando estaba ahí, vi paralelamente que la sociedad belga, la sociedad como tal, no la universidad, era bastante conservadora en todo esto. Aunque era en la época del libro aquel famoso de la revolución sexual y todas esas cuestiones, pero aquello era algo que empezaba. Y todavía estábamos con aquello de Erich Fromm, el miedo a la libertad sexual, el miedo a la libertad. Bien, aquí en España en aquella época estaba el tío Paco que pegaba muy duro y se vivía como se podía. Yo había salido de estampida por si acaso. Y bien, luego cuando llegas ahora y dices, bueno, muchas de estas cosas que he oído hoy, yo las oí en los 70, pero ahora las oigo aquí. Y eso, al final de mi etapa como presidente del CERMI, porque voy a cesar muy pronto, pues me da una satisfacción ver que el CERMI ha puesto su grano de arena muy importante en esta comunidad. Y en ese sentido, pues quiero que se felicite de alguna forma a los dos técnicos del CERMI que trabajan más allá de lo que es un contrato laboral y que en una infraestructura mínima que tenemos, pues la independencia del CERMI la ha estado cara económicamente, porque las autoridades no han sido siempre muy propicias a facilitarnos la vida por ser tan independientes y tan protestones. Pues bien, en esa situación han sido capaces de organizar, junto con la Comisión de la Mujer, haber llegado aquí. Y en ese sentido, quiero felicitar a Esperanza y a Lorena, que están llevando este programa junto con Cinersin, entre voluntarios, entre ellas, y con una escasez de medios total y absoluta. En fin, gracias a todos. Gracias a la Consellería de Salud Pública y Universal, que efectivamente está tomando un cariz muy universal, que ya era hora, pero en fin, y transmite a la consellera que el CERMI como tal colaborará con ella, como hemos hecho ahora en presentarnos como parte civil. Continuaremos
contra el recurso de la Abogacía del Estado a las ayudas que está dando Carmen Montón en la sanidad. Nosotros vamos a continuar colaborando con esta consellería y esperamos también que la consellería nos tenga en cuenta para muchas cosas, como nos está teniendo hasta ahora. Y con esto ya, pues, gracias a todos vosotros, a todos los conferenciantes, a todos los participantes que han sido tan valientes, a todos, gracias y que esperemos vernos cuanto antes. Vale. Bueno, y con esto damos por cerrada la sesión. Una producción de Cinesín para CERMI Comunidad Valenciana. Subvenciona Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Ajuntament de València. Regidoria de Cultura Festiva. Colabora Salut Pública.